Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a su programa, Todos los Derechos para Todos. Hoy nos acompañan el relator de Naciones Unidas, Fran Larroux, para la libertad de expresión, y Javier Soto, un joven con muchas inquietudes, que ha estado en programas de formación política y de comunicación en este Día de la Juventud, y vamos a compartir un poco sobre la libertad de expresión vista desde los jóvenes, los niños y de los adolescentes. Tal vez Frank nos puede explicar la Gracias, Edgar, y bienvenido Javier al programa. Gracias. Nosotros queríamos el día de hoy compartir la importancia de estos dos días, el Día Internacional de Pueblos Indígenas, el 9 de agosto, y queríamos compartir el día de hoy, el 12 de agosto, el Día Internacional de la Juventud. En el caso de Guatemala creemos que hay una enorme coincidencia de que Guatemala es un país joven, más del 50% de la población es realmente joven, y más del 75% de la población tiene menos de 35 años. Pero al mismo tiempo de ser un pueblo joven, donde la media es de 16 años, somos un pueblo con una tremenda riqueza por la diversidad cultural, una multiculturalidad y plurilingüismo del país que nos hace un país muy especial. La gran mayoría de jóvenes pues en Guatemala son además jóvenes indígenas de diferentes grupos étnicos del país, mayas, garífunas y xincas. Es, creo yo, importante combinar entonces estas dos celebraciones, el Día de Pueblos Indígenas y el Día de la Juventud, para entender cómo queremos nosotros que estas jóvenes y jóvenes indígenas se sientan representados y reivindicados en estos días. Quisiéramos también compartir con ustedes una experiencia que estamos haciendo en este momento, y ya le hemos mencionado en programas anteriores. Uno de los informes, el último que me queda para presentar como relator especial de Naciones Unidas a la Asamblea General, va a ser sobre libertad de expresión y niñez, adolescencia y juventud. Y este informe queríamos hacerlo, además de una serie de consultas de expertos que ya se han hecho. Ya se hizo una consulta de expertos en Europa, que se realizó en Florencia, se hizo una consulta de expertos en México, se hizo una consulta de expertos en Brasil, se ha hecho una consulta de expertos en África, en Johannesburgo. Queríamos además incluir dos consultas con niñas, niños, adolescentes y jóvenes mismos, para oír de ellos y de ellas cuáles son sus inquietudes, cómo ven el respeto a sus derechos humanos, cómo ven el ejercicio de sus derechos. Y por eso invitamos a Javier el día de hoy, porque tuvimos la experiencia la semana pasada de estar haciendo una de estas dos consultas mundiales. El video que se ha filmado, que vamos a compartir con ustedes muy breve, se va a recorrer el mundo entero y se va a llevar a la Asamblea General. En el caso de Guatemala, la consulta se hizo en Totonicapán, con niñas, niños, adolescentes y jóvenes de Totonicapán, de Quetzaltenango y de regiones de Quiché, del sur de Quiché y regiones aledañas. Y lo mismo se hará dentro de poco con niñas y niños de Sudáfrica en la Fundación Nelson Mandela, en el barrio de Soweto, que era uno de los barrios populares importantes para Mandela mismo. Estas dos consultas queremos que recorran el mundo como la expresión de la niñez. Entonces, queríamos, antes de pasar a hablar con Javier, y que fue uno de los jóvenes comunicadores, Javier es de Pachalún, Quiché, y un gran comunicador entre la juventud, estuvo acompañando como comunicador este encuentro, entrevistando jóvenes, pero queríamos primero enseñarles y mostrarles este video breve sobre la consulta para que después Javier nos pueda dar sus comentarios. De 9 años a 12. ¿Sí? Vénganse conmigo, pues. Vénganse para acá. Y van a poner su nombre, que son ustedes. ¿Sí?
Primero se van a dibujar. Se dibujan. ¿Sí? Mujeres, cuando cuente a 3, pegan un grito. 1, 2 y 3. Están dejando. A ver los hombres. 1, 2 y 3. Les quiero presentar a este señor que está acá. No. Frank LaRue tiene muchísimos años de trabajar por los derechos humanos de las personas y sobre todo por los derechos humanos de los niños y las niñas. Bueno, muchas gracias, Claudia. Miren, yo quería primero decirles que para mí también es una gran alegría estar esta mañana aquí con ustedes. Este es un evento muy importante que estamos haciendo porque hoy vamos a jugar, nos vamos a entretener, pero también vamos a poder decir algunas ideas de nosotros. Lo más importante que queremos hoy, miren qué importante es esto, en el mundo ustedes siempre les toca oír a la gente grande, pero casi nunca la gente grande como yo, ya más grande, les pregunta, ¿y tú qué pensás? ¿Y tú qué querés decir? Hoy vamos a platicar jugando, de esto se trata. El juego de hoy es juego, pero es juego para hablar, para platicar. Porque todo esto se trata de que hay un derecho, dentro de muchos derechos humanos que tenemos, el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la recreación, pero hay un derecho humano muy importante que es el derecho a la expresión. Es que lo más bonito es que esto que van a decir ustedes hoy, tenemos jóvenes comunicadores de Demos que están por aquí, por todos lados, porque esto que van a decir ustedes hoy no va a ser solo para Guatemala, fíjense, va a ser para todo el mundo, va a ir a otros países. Entonces en otros países, por ejemplo, nosotros vamos a ir a África, vamos a ir a llevar la filmación y la grabación y decir, mire, estas niñas y niños de Guatemala, estos son listos patojos, ¿ve? Miren lo que están diciendo. Está bien, va. Ahí está. Ahí ponen cómo se mira. Vamos a ir juntando los papelitos cuando recortemos para no dejar. También el ejercicio de la libertad de expresión no solo es que digamos lo que nos dé la gana y solo cuando nosotros hablemos es importante. La libertad de expresión también consiste en que tengamos la posibilidad de escuchar a los demás y lo que dicen y lo que piensan. Su compañero se va a dibujar y también lo va a dibujar a usted. ¿Quién puede ser él? El chavo. Es alguien de nuestra comunidad. Alguien de nuestra comunidad. A Godínez y el chavo. Dicen ustedes, ¿les gusta ese programa? Sí. Colección Anita. Colección, Anita. A mí me gusta Anita, el de bien. Barbuchín. ¿Te gusta Barbuchín? ¿Qué historia te gusta de Barbuchín? Cualquier, todos. Todas. Que se diviertan en todas las participaciones que tengan y que tengan la libertad de hablar y expresarse. Mirna como islahuj isaltom shishkamkanok shawariri hawach con chopanico con tijolema kamum nachke wala bomal toma por esquet wachudew. Rejuntir cual enchiquera calabra el ton albón ri ecop distintos lados un país que miren chique que van cuidar que van respetar que y también que haya un amor a los padres porque los padres arreri recogen mi camino del bien y nunca me cogía tacanok que el kip que respetar que siempre coja derecho para juntir a pagar respeto. Pienso que Guatemala es un lugar muy bonito para la atracción de nuestros paisanos, pero de que la migración de nuestros niños, de que vayan, pero no sé si hemos visto que ellos tienen un intento fallido en pasar al otro lado, pero es mejor que no se mueran y que les demos el respeto a la libertad, sus derechos de libre expresión, no importando su etnia, su religión, su raza.
En 1998 fue declarado el día que los niños tienen el derecho de expresarse por igual. Todos tenemos el mismo derecho, la misma libertad a todo. Debemos de expresarnos siempre que necesitemos hacerlo, no debemos de callar cuando más lo necesitamos. Ustedes, niñas, no se sientan despreciadas cuando les dicen que no está bueno que se meten ustedes cuando están hablando nuestros padres. Ustedes hablen, como nosotras las mujeres tenemos derecho a hablar. A ver, ¿qué es lo que necesitamos en la televisión para poder entender cómo resolver los problemas? Que una o dos personas o más puedan protagonizar una pelea. Entonces, decirles a los niños, darles un mensaje a los niños que no deben hacer eso porque puede llevarlos a algo malo. En la radio y en los periódicos respeten nuestros derechos. ¿Qué se tiene que escuchar? ¡Nosotros! ¿La voz de quién? ¡Nosotros! ¿Quién no lo quiere? Atrás. Pilas pues, pilas. Nadie hable, muchachos. Quien pierde no tiene Embarazos no deseados. La Teletón. Sucede también de que muchas veces los niños se expresan o tienen la oportunidad más de expresarse, ¿verdad? Por muchas culturas de muchas personas, ¿verdad? De que dicen de que la mujer solo está para la cocina y el hombre puede estudiar y para el trabajo, ¿verdad? Pero las culturas no las podemos quitar, pero sí las podemos modificar. La mayoría de ellos se miraban en su comunidad, en la escuela y en el café internet, que nos pareció bastante curioso ver los espacios preferidos de los niños. El tema de los pequeños también habla mucho del respeto a los adultos, el respeto a la familia, y cuando es como una cuestión bastante local, porque en otros espacios pues los niños no hablan así con tanta ceremonia sobre la importancia del respeto a la familia y de ayudar trabajando a sus padres. Fue algo que recalcaron mucho los pequeños y con los grandes. Y es distinto porque, bueno, a mí me tocó trabajar básicamente con los de 12 años en adelante. Y las respuestas de los adolescentes son muchísimo más reflexivas, pero también son muchísimo más rebeldes. Porque esta etapa entre la adolescencia, la pubertad, saliendo de estas edades, es que te das cuenta que no están satisfechos con cómo los han educado, no están satisfechos de lo que les han enseñado y están cuestionando. Entonces tenían claridad de algunos conceptos básicos sobre qué son los medios de comunicación, de cómo funcionan, de cuáles son, pero ellos insistieron, por ejemplo, en que gritar era un medio de comunicación, que cantar era comunicación, que pintar era comunicación, que bailar era comunicación. Bueno, vamos a ver la experiencia tuya, Javier, en esta consulta, es decir, ¿cómo fue que llegaste a la consulta? ¿Cómo fue la invitación? ¿Cómo la recibiste? Bueno, pues antes que todo, gracias, ¿verdad? Por estar acá, por la invitación que hicieron al programa. Gracias, Frank, por la invitación a este programa. En realidad, se los venía comentando, es algo en realidad muy increíble, porque el proceso que llevamos acá, en mi caso, no es un proceso de que ayer haya ingresado a esto, de los movimientos, ¿verdad? Gracias a muchos compañeros y amigos de allá de Pachalún, hemos tratado de manejar la libertad de expresión por medio del teatro, que ha sido algo que Queremos siempre ha estado acá y lo ha manejado desde hace varios años, ¿verdad? Gracias a eso es que vamos por la 9ª muestra de teatro, que es algo que nosotros como jóvenes hemos agarrado para, ahí sí que exponer todos esos problemas que nos atacan como jóvenes y como humanos de acá de Guatemala, ¿verdad? Y hacer
hacer del teatro lo que es un derecho por parte de la libertad de expresión, y así que todos sepan en realidad cuál es la problemática que ataca a la juventud, y pues de ahí es donde provengo, ¿verdad? Es el proceso que traemos ya de varios años. Ahora, en cuestión de lo que es comunicación, esta fue una invitación que nos hicieron ustedes, ¿verdad? Por parte de Demos, en donde hubo una convocatoria, y pues gracias a Dios de parte del departamento de Quiché, soy uno de los, o podría ser el único representante de Quiché hasta el momento, y gracias por eso. En cuestión de lo que es la primera consulta, cuando nosotros estábamos en el taller de comunicadores sobre libertad de expresión, a mí fue algo que me llamó demasiado la atención cuando Anabela Rivera nos dice, miren chicos, Frank va a hacer esto, y así como que qué interesante, en especial mis niños, porque allá en Quiché tenemos una red de comunicadores niños, gracias también a lo que es Save the Children, ¿verdad? Que nos lo está manejando, unos niños super pilas en todo el departamento que han sabido pues expresarse todos, y en realidad llevar a las escuelas, ¿verdad? Que es lo más importante, llevar a las escuelas y decirle a todos sus compañeritos, miren, tenemos derecho a esto, tenemos derecho a aquello. Ejemplo, algo que me tiene todavía, el niño representante de Pachalún que me decía, yo no sabía que era libertad de expresión hasta que me llegó la invitación, pero pedí permiso, pedí dinero, me metí a internet, investigué que también es un derecho que tenemos los niños. ¿Y en qué grado está este niño? Pues Javier, sí, o sea, este niño está en cuarto primaria, y saber de que le dimos esa inquietud, ¿verdad? Que además en cuarto de primaria tiene ya la habilidad, un niño de Pachalún, de meterse a internet y buscar exacto, un tema. Sí, es otro parte de los proyectos municipales que se habían llevado, ¿verdad? De que todos los niños supieran cómo manejar, ya que ahora el internet es otro de los derechos humanos que debemos de tener, ¿verdad? Que es utilizarlo. Y pues este niño usó ese medio para saber que tenía otro derecho, y que sobre ese derecho tenía que ir a hablar a una consulta a nivel internacional. Entonces ya después de eso, cuando íbamos de camino a Toto, él me dice, mire profe, yo agarré un concepto de la libertad de expresión, y yo así como, contame, ¿qué pasó? Es que en internet decía que es el derecho que tenemos todos los humanos a expresarnos sobre la problemática que hay, pero yo le agregué algo más, me dice, ¿y por qué? Le digo yo. Él me comenta y me dice, lo que pasa que es el derecho que tiene todo ser de expresarse, pero sin dañar a los demás, porque muchos niños nos expresamos dañando y maltratando a los demás, es cosa que la libertad de expresión nos hace más humanos, me dice él en síntesis. Imagínate los varios conceptos que este niño de cuarto grado de Pachalún está expresando. Uno es el derecho que tenemos todos de expresarnos. Segundo es el derecho a conocer nuestros derechos, sí, es el nombre de este programa. Pero tercero, tenemos que hacerlos con respeto para no dañar los derechos de otros y ofender a otros. Y lo último tiene que ser siempre en positivo, para no hacer daño, digamos. Entonces, a mí me parece maravilloso. Esto es un ejemplo muy importante para el pueblo de Guatemala, que un niño de cuarto grado de primaria de Pachalún, un municipio de Quiché, esté pensando en esta forma y esté conociendo sus derechos. Por eso es que siempre decimos que la libertad de expresión va vinculado a varios derechos que están en la Convención de Derechos del Niño, al derecho a la expresión, el artículo 13, pero muy importante va también vinculado al derecho a la participación. Este niño está aprendiendo a participar. Pero aquí creo yo que hay que contextualizar un poco que Pachalún es un municipio donde hay internet en todo el pueblo. Es decir, y mucho trabajo con los niños. Sí, precisamente, en realidad agradeciendo, ¿verdad?, las administraciones anteriores, ya que se ha hecho un proyecto a futuro, no pensando solo en el presente, sino que estamos hablando de que en el 2000 pensaban en el 2020. Entonces esto ha dado la posibilidad a que niños, jóvenes y adolescentes logremos tener los medios para expresarnos y así comunicarnos a nivel nacional, y por qué no decirlo internacionalmente, ¿verdad? Ya que este niño no es en sí del centro de Pachalún, sino que es de una aldea, San José del Jute, perdón, es un caserío de una aldea, San José del Jute. Entonces vamos hasta dónde ha llegado de que nosotros logremos como comunicadores en sí y como institución y como todos los que estamos velando por esto que es la cuestión de los derechos humanos, llevar a que un niño se interese por los derechos humanos y que se interese también hasta investigar que él tiene otro derecho, que es la libertad de expresión, ¿verdad? Ahora, aquí tenemos otra lección aprendida, Javier, que es uno de los propósitos de este informe, y es que la libertad de expresión es un derecho que se tiene, pero el hecho de que se tiene no quiere decir que es un derecho en abstracto, también es un derecho que se aprende, porque todos aprendemos a expresarnos desde la más temprana edad, desde esas primeras preguntas que una niña o un niño hace de ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué?
porque esa es la primera forma de acceso a la información, que es parte del derecho a libertad de expresión. Entonces ese primer acceso a la información nos empieza a generar nuestros primeros procesos mentales, la reflexión, el de generar un pensamiento propio, opiniones propias, y luego la confianza en expresarlas. Cuando las niñas y los niños pueden expresarse con confianza, sin que nadie se burle de ellos, sin que nadie los calle, sin que nadie los ofenda, sin que nadie aplique violencia sobre ellos, es cuando esta niñez, esta nueva generación, aprenderá a expresar su pensamiento positivamente, pero aprenderá también a demandar sus derechos. Y esto es construir democracia. Por eso me encanta este ejemplo de este niño que ustedes también han visto en el video anterior. Franco, una pregunta. Ustedes cuando diseñan las consultas, ¿qué esperaban metodológicamente? Y todo debe ser complicado organizar la consulta. Bueno, la verdad es que hemos hecho miles de consultas. Todos los informes que yo presenté al Consejo de Derechos Humanos o a la Asamblea General fueron consultados, pero siempre con adultos. Entonces debo confesar de que esta es primera vez que se hace una consulta con niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Y hacerla en Guatemala como representante de América Latina para mí fue un orgullo, porque Guatemala representa la latinoamericanidad, pero también representa esa diversidad cultural del continente, pero también de nuestro país. Y la próxima consulta que haremos en Johannesburgo, ya hicimos la de expertos adultos ahí, ahora vamos a hacer la de la niñez con el apoyo de la Fundación Nelson Mandela. Y esto es usar estos dos ejemplos muy particulares, de dos países muy particulares, Guatemala y Sudáfrica, para mostrarle al mundo lo que la niñez es capaz de hacer. Hay muchos otros ejemplos, simplemente por tiempo no pudimos. Cuando Javier hablaba hoy de las experiencias en las escuelas, en Argentina, por ejemplo, se creó con la nueva ley de servicios audiovisuales y de medios audiovisuales una defensoría del público. Y esta defensoría del público, para crear un pensamiento crítico en la población, empezando por la niñez, empezó un programa de radios en las escuelas públicas. Entonces ahora la idea es cada escuela pública tiene una pequeña cabina de radio para que todas las niñas y los niños vayan haciendo radio desde los primeros grados de primaria hasta terminar la primaria, después las escuelas de básico y después las escuelas ya de diversificado. A modo de que todos los alumnos y alumnas a diferentes edades hasta llegar a la juventud han saboreado lo que es un micrófono, hacer un programa de radio, expresarse frente a sus compañeros y compañeras, y algunos tienen la posibilidad de difundir frente a la comunidad. Esto es construir a base de experiencias concretas, de prácticas concretas. Ahora, Javier, ¿cómo viviste tú esa consulta? ¿Qué hiciste durante la consulta? Sí, bueno, en realidad fue algo muy emocionante. ¿Y en qué hice? La verdad, comunicación, fue lo que hice, ¿verdad? Desde que inicié y salimos a las 4 de la mañana del municipio de Pachalún hasta que llegamos y regresamos. Es más, cuando íbamos para Totonicapán, como tenía niños comunicadores, les dije, iban que dormidos, que ya están aburridos por el viaje y todo eso, ¿qué quieren jugar? Y dice, algo que nos divierta, algo que no nos aburra. Bueno, juguemos a la radio aburrida. Y comenzamos con la radio aburrida, sabiendo que eran niños comunicadores que se podían expresar. Y me dicen, pero en sí, ¿de qué se va a tratar la radio aburrida? De que ustedes digan qué es lo que sienten, qué es lo que en realidad pasa, cuáles son los problemas de que ustedes han visto. Entonces dice, pero entonces la radio aburrida se vería muy aburrida, porque hablar de problemas sociales y problemas políticos para un niño es muy aburrido. Pero en ese caso ellos me decían, es increíble, y no hablemos de Pachalún, pero sí hablemos de lo que se ve en las noticias, y ese sería un buen reportaje para la radio aburrida, me dice una niña de Joyabaj. Y viene la compañera y me dice, pero ¿por qué no en la radio aburrida hablamos de las redes sociales? Porque tanto niño y adolescente ahora ha sido maltratado, hasta se han raptado por medio de las redes sociales. ¿Por qué no hablamos de la seguridad de las redes sociales? Entonces vamos, y eso fue algo que a mí me quedó de experiencia, que vamos analizando que por qué por medio de la comunicación no hacer eso. Si estos niños en un juego querían, hablando de una radio aburrida, porque era aburrida para ellos, estaban hablando de problemas sociales que en realidad están afectando a Guatemala, como es la violencia y como es ahora la inseguridad que tenemos en redes sociales, ¿verdad? Ahora, en cuestión de la consulta, como grupo de comunicadores, nosotros entrevistamos a más niños. Fue algo sorprendente ver que dentro de estos más de 90 niños que habían en la consulta,
me llamó la atención de Imelda, recuerdo bien su nombre, porque ella se expresaba por medio de las señas. Ella no podía hablar. Ella no podía hablar, hablar. no podía oír ni podía hablar. Entonces fue difícil entrevistarla en sí para tenerlo grabado, porque no teníamos a alguien que nos comunicara. Y vamos ahí de que hasta nosotros mismos tenemos un poco de violación a la libertad de expresión hacia ella. Porque da la casualidad de que por lo menos de los 5 chavos que estábamos ahí, nadie tenía el lenguaje de las señas para podernos comunicar con ella. Claro. Lo que hicimos fue buscar a los demás compañeritos de ella, de que era del cantón de ahí de Totonicapán, y fue algo increíble porque decir, miren quién es el amigo de ella, quién es el amigo de ella, y todos querían levantar la mano, pero en realidad solo eran conocidos, no eran en sí muy cercanos a ella para que le entendieran y todo. Hasta el fin uno de los niños que era el más pilas, el más molestoso y todo, dice, si es que yo sí la conozco, es mi compañera, y vengo yo y le digo, mira, ella sabe leer, sí sabe leer, me dice, pero ¿cómo saber o cómo expresarse ella porque puede ser que ella en su mente de la lectura, pero ya para después ella expresarlo, y hasta a nosotros se nos hizo difícil en realidad cómo entrevistarla a ella, cómo saber qué problemas tenía. Pero esta es otra gran lección, Javier, es una gran lección en el sentido de que la libertad de expresión también trasciende barreras. Cuando pensamos en la libertad de expresión siempre pensamos en la palabra hablada o la palabra escrita. Pero la libertad de expresión se puede dar por señales de mano, se puede dar por símbolos, se puede dar por arte, por pintura, por música, por teatro, como hacen ustedes. Se puede dar de 1000 formas. La expresión es algo que uno busca la mejor forma de hacerlo. Y yo creo que esta es una gran lección, porque esta niña, a pesar de sus barreras físicas, ha superado la posibilidad. Y para mí, una gran valentía, porque el hecho de que haya decidido ir a una consulta de 90 niños, teniendo la limitación de la audición, del oído, implica que es una niña decidida a superar sus limitaciones físicas. A mí me parece un lindo ejemplo, que fue parte de las grandes experiencias de esta consulta de niñez en Totonicapán. Y en las entrevistas, ¿qué más te impresionó en las entrevistas que hiciste? Otra cosa que me llamó la atención y que estábamos comentando con los compañeros fue la diversidad de cultura. Y aprovechando, ¿verdad?, que el 9 de agosto fue el Día de los Pueblos Indígenas, ahí pudimos notar eso también, porque no podíamos decir, no, solo hay gente ladina, solo hay gente de Xinca, sino que estábamos unidos en sí todo Guatemala, desde pueblos indígenas, Man, Ixiles, Quichés y todo. Entonces esto es algo que en realidad a mí me llamó mucho la atención, como nuestro amigo Francisco, más conocido como nuestro querido Chivo, ¿verdad?, que él era nuestro... ¿Quién es él? Pues, cuéntame un poco. Francisco es de celular, ¿verdad? Él es un comunicador de allá que trabaja en radio también. Y pues él nos sirvió, y en las entrevistas ojalá lo puedan ver y apreciar, ¿verdad?, que él sirvió como para traducir al idioma de una niña que hasta el momento solo habla su idioma materno. Entonces es otra parte de lo que es libertad de expresión que tenemos que, coadyuvar, decía en mi pensamiento, ¿verdad?, lo que es los idiomas mayas, porque muchas veces nosotros, en realidad, por ejemplo, esta niña, ¿verdad?, la experiencia de esta niña, ella se quería expresar, pero solo y únicamente lo podía hacer por su idioma. Claro. Pues ahí tuvimos la posibilidad de tener a Chivo, ¿verdad?, y un saludo para él, que seguramente va a estar viendo acá el programa, de que él fue nuestro traductor para que lo que la niña quería expresar, él lo tradujera y así poderlo apreciar todos nosotros, de que nos sentimos, en mi caso yo hasta a veces me siento algo inepto al no saber un idioma más, ¿verdad?, en especial algún idioma maya, siendo de Guatemala, ¿verdad? Esto a mí me hace... Y yo creo que esta es otra gran lección que dejó la consulta, y es de que los idiomas son una riqueza y no un obstáculo, no una barrera, y que un país donde se hablan muchos idiomas, lo que debemos de buscar es que todos hablemos por lo menos más de uno, digamos, dos, que ese sería lo importante, porque es una riqueza nacional. Hay países donde se enorgullecen, Suiza es uno de ellos, por ejemplo, tienen 4 idiomas oficiales y todos hablan por lo menos 2 de los 4 y se enorgullecen de poder hablarlos. Nosotros deberíamos de buscar un esfuerzo parecido, de tener en Guatemala esa riqueza cultural y no permitir que los idiomas sea visto como un problema, sino todo lo contrario, sea visto como riqueza cultural, que gocemos todos, que sea parte de esa comunicación. Y aquí se superó las diferencias lingüísticas en este encuentro, porque los niños jugando, cuando yo estuve ahí lo vi,
Los niños jugando se comunican de cualquier manera. Y esto también es cierto, que ahí superaron cualquier diferencia que pudieran tener de cualquier idioma o de cualquier origen social, ¿no? ¿Qué otra cosa te impresionó de las entrevistas? Tú me hablaste de un muchacho cuando estábamos, antes de iniciar el programa, y me gustaría que lo comentaras. Sí, cierto. Ahora, solo retomando lo de Frank, es increíble también de que André Chu los puso a hacer anuncios, y cómo ahí se comunicaron por medio de lo que era el arte y el deporte, porque ella les dijo, hagan 5 anuncios de los más conocidos en televisión, pero ellos se expresaron de una manera que a mí me encantó y me fascinó, que fue que ellos hicieron un anuncio que ya no está, que lo que fue escuelas abiertas, y ahí habían de todas las regiones, dijeron, bueno mucha, hagamos escuelas abiertas, y lo hicieron. Habían unos jugando, otros haciendo la mímica que estaban tocando, que estaban haciendo teatro. Todos los hombres de 12 a 14 años estaban haciendo eso, sin necesidad de la palabra hablada. Claro, claro. Ahora, en cuestión de lo que estábamos hablando, también se dio la posibilidad, ¿verdad?, en la consulta, de que los niños se expresaran por medio del dibujo. Cosa que yo entrevisté a José. Él, cuando yo llegué, él solo tenía un círculo en su papel. Yo le pregunté, mira, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tenés? Y me dice, me da miedo. ¿Pero miedo a qué? Él tenía que dibujar a una niña. José me dice así, tristemente, me da miedo porque yo no puedo dibujar. Pero si no puedes dibujar, ¿por qué no tratás de por lo menos expresarte con las características que ella tiene? Me dice. Le digo yo, y él me responde, lo que pasa es que después de que yo haga mi dibujo, tengo miedo a que los demás no les guste mi dibujo. Entonces, ese es otro, tal vez, paradigma que tenemos que romper en la niñez, adolescencia y sobre todo nosotros. El miedo a comunicarse. El miedo a comunicarse y a expresarse, porque él puede hacer que sea un gran dibujante, no lo sabemos, claro, pero por ese miedo a que su dibujo no fuera perfecto y que a todos les gustara, no lo estaba haciendo y no lo había hecho. O la frustración de que nadie se burle de él, porque yo creo que parte de lo que tenemos que meter en el sistema educativo es una actitud solidaria también y de apoyo, y no permitir una actitud de burla o de acoso contra cualquier niña o niño porque dibuje bien o dibuje mal, o sea bueno para el deporte o sea buena para el deporte o no. Hay niños que van a tener diferentes habilidades y no permitir que se les encajone o se les haga burla y un daño emocional. Yo creo que esta es una reflexión muy importante para nuestro sistema educativo también, ¿verdad? El sistema educativo debe alimentar la confianza de las niñas y los niños y no debe permitir que se dé burla. A mí me pareció, algunos niños en sus diálogos reflejaban un juego de títeres, no sé si lo viste, y algunos en los personajes reflejaban violencia. Por ejemplo, uno dijo, yo soy el ladrón y voy a matar, decía. ¿Y por qué vas a robar? Porque mi papá me lo enseñó, decía. O sea, algunos reflejaban niveles de violencia que probablemente ven o en su casa o en los medios de comunicación o en la prensa. Y es muy importante que por lo menos tratemos de en la escuela y en la familia de desactivar, digamos, la violencia que ven y observan en la calle las niñas y niños, y tratar de generar un ambiente de tranquilidad, de paz, de reflexión. En relación a esto, todos los resultados de la consulta, es decir, lo que se logra tomar, ¿se va a reproducir o se va a conocer esto? De hecho, esta consulta, primero los contenidos. Es bueno contar que así como estaba Javier, que este era un grupo de jóvenes y hoy día de la juventud, que hemos dicho, la comunicación es participación. Entonces, habían niñas, niños y adolescentes, pero había jóvenes comunicadores, por eso es que era importante. Javier era parte del grupo de jóvenes comunicadores, cuya función era ser facilitadores de la consulta, pero al mismo tiempo hacer entrevistas. Hacían entrevistas, tomaban fotografía. Entonces, todo el evento, que duró un día nada más, fue muy breve, pero muy rico, pero era documentarlo lo más posible, en la parte escrita, grabando testimonios o haciendo entrevistas para que quede un récord perfectamente claro de esto, y esto sí se va a trasladar como anexo del informe para la Asamblea General de Naciones Unidas. Es una contribución de Guatemala, digamos, de la niñez del altiplano guatemalteco, del altiplano central de Guatemala, para contribuir a la niñez del mundo, y lo mismo vamos a hacer en África con la niñez de Sudáfrica. Yo creo que estas van a ser dos grandes contribuciones.
Y nuestra gran ilusión algún día es juntar a los dos grupos, incluso a los niños y niñas de África con los niños y niñas de Guatemala, que esperamos algún día poder obtener los recursos para hacerlo. Pero es aquí donde está la esperanza, como decíamos, tanto en los jóvenes como Javier, participando ya como comunicadores, como en las niñas y niños que llegaron a expresarse con libertad y a expresarse jugando. Porque a veces el juego también es una expresión, y la expresión debe ser satisfactoria, debe ser placentera. Y Javier, ¿qué temas tocaron los jóvenes y los niños en la consulta? Es decir, ¿de qué temática lograron hablar? Bueno, en realidad, temática en sí, para un niño yo creo que fue algo como que, tal vez algo latoso, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de que jugamos, ellos hicieron teatro, ya lo mencionó Frank, por medio de los títeres, entonces vamos a ver de que ellos expresaban sus derechos y muchos conocieron sus derechos hasta ese momento, de los que no conocían. Y se da esto, en sí en realidad el tema libertad de expresión, lo tomaron ellos como un conocimiento grande y para nosotros fue, ya lo mencionamos, increíble y muy rico, porque veíamos a niños y jovencitos adolescentes de 14 para abajo saber en realidad que tenían un derecho. Y como viene el niño de 11 años, ¿verdad? Que él me decía, yo no conocía libertad de expresión, pero ahora ya sé que es un derecho que tengo también. Entonces, en realidad todo se fundó a eso. La consulta era sobre libertad de expresión y por supuesto, ¿verdad? ¿Por qué no también tocar todos los derechos? Y lo mencionaba una niña en su entrevista, Dominga de Joyabá. Ella decía, ahora también los niños tenemos derecho a la internet. Y se le hizo la pregunta, ¿derecho a la internet para qué? ¿Para jugar? Y ella decía, no, para investigar y así conocer más a fondo los medios que tenemos y son utilizables en sí para nosotros mismos. Ahora bien, según la pregunta que le hicieron, y ella decía, ¿qué tan seguro es el internet? Y ella comentó, según cómo lo utilicemos, y es otra cuestión que nosotros, por lo menos los jóvenes, ahora estamos perdiendo, ¿verdad? De que la estamos utilizando vagamente solo para comunicarnos con personas que tal vez ni conocemos, que nunca hemos visto personalmente, pero que ahí estamos, prendidos a esto. Y aprovechando, ¿verdad?, de que estamos en el Día Internacional y desde el 2008 se firmó un acuerdo acá para que fuera el Día Nacional de la Juventud también el 12 de agosto, y es algo quizás lamentable ver que en 6 años que lo tenemos a nivel nacional y desde el 99, que en realidad ya van más de 15 años a nivel internacional, no hemos logrado como juventud guatemalteca expresarnos libremente y participar en sí para un mejor país, ¿verdad? Porque en realidad hasta el momento somos muy pocos los que decimos, por ejemplo, yo hasta me siento con pena de decir que de Quiché soy el único comunicador que hay, ¿verdad? Cuando tal vez pudieron haber unos 10 o 15, o hay muchos jóvenes allá que quisieran hacer la comunicación, pero hasta el momento no han logrado o no han encontrado esa oportunidad para lograrse expresar, ¿verdad? Entonces, en realidad quizás sería una temática de hacer la invitación a que todos logremos y podamos utilizar la libertad de expresión, como bien lo decía el niño, sin necesidad de que agredamos física o verbalmente a la otra persona por tratar, por lo que dice, por tratar de defender mi derecho a la libertad de expresión, ¿verdad? Entonces la temática, sobre todo la consulta, se trató de eso, libertad de expresión, jugando, actuando y preguntándole a los niños. Esta fue otra experiencia que me quedó, que le preguntábamos a los niños de 6 años, 6, 7, 8 años, qué veían en los medios de comunicación. Y es lamentable, la verdad es lamentable saber de que solo ven violencia, delincuencia, robos, que en el cable municipal o en el cable local donde ellos estaban, que vieron que pasó la noticia de que un niño había agarrado machetazos a su mamá porque el papá no sé qué le había pegado a él, o que llegó el padre borracho y que había matado a la abuela. O sea, es cuestión de que los medios de comunicación también nos pongamos, estamos dando noticia, pero también esa noticia está afectando a nuestro futuro porque estamos naciendo con eso, ¿verdad? Con la violencia, con la inseguridad, con la delincuencia. Entonces ya es como que momento de que retomemos el camino a lo que en realidad queremos en Guatemala para nuestra juventud, para la adolescencia y sobre todo para el futuro, ¿verdad? Que son nuestros niños. Es fantástico, Javier, el comentario que acabas de hacer sobre la importancia de la comunicación, la importancia de los medios. Quisiera agregar un detalle adicional y es que las niñas hicieron, adolescentes realmente mayores, hicieron un comentario muy profundo sobre la imagen de la mujer en los anuncios comerciales en general.
cómo se usaba mal la imagen de la mujer y cómo ellas se sentían ofendidas a veces por el mal manejo de la imagen de la mujer. Me pareció de mucha madurez que jovencitas adolescentes del Altiplano Central de Guatemala estuvieran ya racionalizando su expresión. Esto, Edgar, es realmente una experiencia riquísima para Guatemala. Nos comprometemos a compartir con todos el resultado de esta consulta, una consulta de un día, pero que demuestra que la niñez, las niñas y niños, adolescentes y los jóvenes comunicadores como Javier tienen mucho que decirle a Guatemala. Bueno, pues el tiempo en televisión es corto. Les agradecemos el haber participado en el programa. La experiencia se ve que fue muy educativa, muy formativa, pero sobre todo nos deja con esperanzas en este país. Muchas gracias a todos y feliz tarde.